El 27 de octubre de 2025, a las 8:30 hora universal, el coronógrafo SOHO capturó algo que viola 70 años de física cometaria establecida. El objeto interestelar 3I Atlas apareció en el fotograma SOHO C3-25102-70830, mostrando una emisión masiva de gas, una nube de hidrógeno que se extendía 400.000 kilómetros, pero sin cola de polvo detectable. Todos los cometas observados hasta ahora producen polvo. La proporción entre polvo y gas oscila entre 0,3 y 3,0. 3I Atlas, menos de 0,01. No se trata de una desviación marginal, es una imposibilidad categórica. El satélite GOES-19 lo confirmó de forma independiente el 29 de octubre. La coma de gas es visible a través de la dispersión resonante ultravioleta, señal de polvo en longitudes de onda visibles, ausente. 2 satélites, instrumentos diferentes, misma conclusión. El objeto produce gas a una velocidad de 180.000 kilogramos por segundo, equivalente a cometas importantes como Hale-Bopp, y no genera polvo. Velocidad del gas, 600 metros por segundo. A esta velocidad deberían levantarse partículas de hasta 3 centímetros de diámetro. No se detecta ninguna. La física es inequívoca. Los cometas son mezclas de hielo y polvo. El gas se sublima, crea presión y levanta el polvo. Este mecanismo se ha observado en todos los cometas activos a lo largo de 5 décadas de misiones espaciales. Giotto en Halley, Deep Impact en Tempel 1, Rosetta en Churyumov-Gerasimenko, Stardust en Wild 2. Todas las misiones lo confirmaron. Los cometas producen polvo. El modelo estándar lo requiere. La teoría de la formación lo predice. Las observaciones siempre lo muestran. Hasta 3I Atlas. La doctora Jessica Palmer de la Universidad de Maryland analizó 137 imágenes del SOHO tomadas entre el 21 de octubre y el 5 de noviembre. 15 días de cobertura continua, incluido el perihelio. Procesamiento de imágenes, sustracción de fondo, corrección de campo plano, eliminación de rayos cósmicos, sensibilidad mejorada en un factor de 10 por debajo de la detección normal de polvo. La búsqueda abarcó todos los ángulos de posición de 0 a 360 grados. Resultado, no se detectó polvo en ningún ángulo en ningún momento. Límite superior, menos de 5 kilogramos por segundo. Producción de gas, 180.000 kilogramos por segundo. Ratio, 0,00003. Esto es entre 1.000 y 10.000 veces menos que cualquier cometa en los registros observacionales. Artículo enviado a Icarus el 3 de noviembre, rechazado el 27 de noviembre, 24 días. Revisor 1. La ausencia puede reflejar limitaciones instrumentales. El artículo de Palmer mostró un factor de umbral de detección 10 veces inferior al de cualquier cometa activo anterior. Revisor 2. Considere composiciones alternativas que evadan la detección. El artículo abordó esta cuestión. Ninguna composición evade simultáneamente todos los métodos de detección mientras es elevada por el flujo de gas observado. Ambas cuestiones se trataron explícitamente en el manuscrito. Sin embargo, se produjo el rechazo. ¿Por qué los revisores rechazan el artículo por no abordar cuestiones que se han abordado de forma demostrable? Este patrón se repite. Todos los científicos que intentan publicar hallazgos sobre la ausencia de polvo se encuentran con obstáculos. Los artículos se rechazan más rápido de lo habitual. Las revisiones citan cuestiones que ya se han abordado. Los datos se restringen tras su publicación inicial. Algo relacionado con la ausencia de polvo desencadena una respuesta institucional que impide la publicación científica normal. El análisis teórico revela por qué esto es importante. El Dr. Marcus Chen, del JPL, modeló el flujo de gas desde el núcleo con diferentes contenidos de polvo. El gas a 600 metros por segundo, con una gravedad del objeto de 0,001 metros por segundo al cuadrado, velocidad de escape de 1,5 metros por segundo, debería elevar todas las partículas de menos de 3 centímetros de diámetro. La velocidad del gas supera la de escape en un factor de 400. La física es sencilla. El gas arrastra las partículas escapan, se forma una cola de polvo. Esto se ha validado experimentalmente, se ha observado universalmente y se ha confirmado repetidamente. No es una teoría que requiera demostración, es un hecho establecido. Sin embargo, el 3I Atlas viola este hecho. O bien las partículas no existen en un rango de tamaño elevable, o bien las partículas están unidas por fuerzas que superan la resistencia del gas. Fuerza de unión necesaria para evitar el despegue, 10.000 pascales. Resistencia cohesiva del hielo cometario,
de 1000 a 5000 pascales. La fuerza necesaria supera las propiedades medidas del hielo en un factor de 2 a 10. ¿Qué material proporciona esta resistencia y sigue siendo lo suficientemente poroso como para emitir gas a las velocidades observadas? Los experimentos de laboratorio proporcionan una respuesta, pero no es reconfortante. El Dr. Thomas Wu, de la Universidad de Hawái, irradió mezclas de hielo y polvo con haces de protones que simulaban la exposición a los rayos cósmicos durante un tránsito interestelar de 1000 millones de años. Dosis de radiación de 10 a la octava a 10 a la décima Grace. Las muestras se calentaron a 300 Kelvin después de la irradiación. Resultado, las dosis de radiación superiores a 5 veces 10 a la octava Grace crearon una corteza superficial que impedía la emisión de polvo, pero permitía la permeabilidad del gas. Espesor de la corteza, 2 milímetros. Composición, matriz de hielo amorfo con polvo incrustado pero inmóvil. Este mecanismo funciona, explica las observaciones. Solo requiere que el objeto haya viajado por el espacio interestelar el tiempo suficiente para acumular la dosis de radiación. Para un tránsito de 1000 millones de años, la dosis es suficiente. El mecanismo es plausible, también es profundamente inquietante, porque si el mecanismo es correcto, indica que el objeto no es solo un visitante interestelar, sino un antiguo viajero que ha pasado mucho tiempo en el espacio profundo, tiempo suficiente para una modificación completa de la superficie, mediante el procesamiento de la radiación, tiempo medido en eones, no en millones de años. ¿Qué tipo de objeto sobrevive a un viaje interestelar de 1000 millones de años, con suficientes volátiles internos para producir una emisión masiva de gas al llegar al Sol? Los cometas naturales deberían perder volátiles durante ese viaje, sublimación por el calentamiento de los rayos cósmicos, erosión por impactos de polvo, ciclos térmicos por el paso a través de nubes moleculares. Después de miles de millones de años, los compuestos volátiles deberían haberse agotado. Sin embargo, el 3E Atlas conserva suficientes compuestos volátiles como para igualar la producción de gas del Hale-Bopp. O bien, los compuestos volátiles estaban presentes inicialmente en cantidades muy superiores a las de cualquier cometa del sistema solar, lo que requeriría un mecanismo de formación desconocido para la astrofísica. O bien, los compuestos volátiles se están reponiendo a través de un proceso interno, lo que requeriría una fuente de energía también desconocida. Ninguna de las dos explicaciones encaja con el modelo de cometa natural. Wu presentó los resultados del laboratorio a Science el 28 de noviembre, rechazados el 15 de diciembre sin revisión externa, 17 días. Editor: la relevancia astronómica es especulativa. Sin embargo, Science publica habitualmente artículos de astrofísica del laboratorio. Anteriores artículos sobre irradiación del hielo aparecieron en Science sin que se cuestionara su relevancia. Este experimento específico relacionado con las observaciones de 3I Atlas se considera especulativo. ¿Por qué un experimento que explica observaciones reales carece de relevancia? La explicación alternativa es peor. Si el polvo está ausente no porque las partículas estén unidas, sino porque nunca existieron, el núcleo debe ser hielo puro, sin ningún componente de polvo. El hielo puro requiere una formación a través de un mecanismo que separe el hielo del polvo. No existe tal mecanismo en la teoría convencional de la formación de cometas. Los cometas se forman en discos protoplanetarios a partir de una mezcla de granos de hielo y granos de polvo de silicato. Estos se condensan por separado, pero se mezclan a través de la turbulencia. Todos los cometas observados contienen polvo. Las proporciones de polvo y hielo varían, pero nunca se ha medido polvo cero. La composición de hielo puro requeriría un entorno de formación en el que solo existiera hielo, donde el polvo haya sido completamente excluido. ¿Qué entorno logra esto? El Dr. Yuki Tanaka, del Instituto de Tokio, examinó los escenarios de formación, nubes moleculares, relación mínima entre polvo y gas de 0,01. Aún así produce cometas con polvo. Expulsión por presión de radiación. Puede reducir el polvo en un factor de 10 como máximo, no a 0. Condensación directa de hielo a partir de la fase gaseosa. Requiere densidades y temperaturas que no se observan en la naturaleza. Todos los escenarios fallan. Ningún entorno de formación natural produce cometas sin polvo. Si 3I Atlas es hielo puro, no se formó a través de procesos naturales. ¿Qué queda si se excluye la formación natural? Artículo de Tanaka, enviado a Astronomy and Astrophysics el 16 de noviembre, rechazado el 4 de diciembre, 18 días. Rechazo. Conclusiones demasiado definitivas dado el conocimiento limitado de la formación interestelar.
Sin embargo, Astronomy and Astrophysics publica regularmente conclusiones teóricas definitivas. Los artículos anteriores de Tanaka utilizaban enfoques de modelización similares y llegaban a conclusiones definitivas sin objeciones. Esta conclusión específica, que ninguna formación natural produce observaciones, se considera demasiado definitiva, que hace que esta conclusión sea especialmente inadecuada para su publicación. Las observaciones espectroscópicas añaden una dimensión inquietante. Si no hay polvo, las observaciones solo deberían detectar compuestos volátiles: hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Los elementos refractarios, silicio, magnesio, hierro, que forman el polvo, deberían estar ausentes o muy agotados. La espectroscopia de Webb no mostró características de silicio. El infrarrojo Spitzer no encontró emisiones de silicato. Las observaciones terrestres no detectaron líneas metálicas. En todas las longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo medio, que cubren todas las principales características de diagnóstico mineral, nada. El objeto parece ser de composición volátil pura. Esto es coherente con la ausencia total de polvo. También es coherente con algo diseñado para ser volátil puro. Los objetos naturales son mezclas. La pureza requiere selección o procesamiento. Los datos de observación del Spitzer eran inicialmente públicos según la política del telescopio espacial. El 20 de noviembre se trasladaron a acceso privado, requiriendo la aprobación del investigador principal. Dra. Sarah Chen, de la NASA Ames. 3 solicitudes de acceso independientes denegadas entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre. Denegación: evaluación de la calidad de los datos en curso. Calibración estándar del Spitzer: 1 semana. Retraso actual: 6 semanas. ¿Qué evaluación requiere 6 veces la duración estándar? Mientras tanto, el análisis de defensa surgió a través de documentos filtrados. La evaluación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, bajo el contrato FA 875020C0132, examinó las implicaciones estratégicas de los recursos químicos extraterrestres. Contratista: RAND Corporation. La evaluación concluyó que los objetos con composición 3I Atlas representan objetivos de alto valor para la extracción química que sustenta el soporte vital, la producción de propulsores y los materiales especiales para operaciones espaciales. Enmarcó los objetos astronómicos naturales como recursos estratégicos que requieren protección contra el acceso extranjero. Clasificación: secreto. ¿Qué supuestos de planificación requieren secreto? Esto lo replantea todo. La ausencia de polvo no es solo curiosidad científica, indica una composición puramente volátil. Los volátiles puros tienen un valor estratégico para las operaciones espaciales. Un objeto con esta composición se convierte en un recurso que vale miles de millones. De repente, la obstrucción de la publicación tiene sentido desde una perspectiva diferente. No se trata de proteger la prioridad científica, sino de proteger la inteligencia económica y estratégica. Si existen objetos como el 3I Atlas y son accesibles, representan una mina de oro de recursos espaciales. La información sobre su identificación y acceso tiene valor comercial y militar, un valor que justifica la clasificación y el control. Pero esta lógica solo funciona si existen más objetos. El 3I Atlas está abandonando el sistema solar. No se puede capturar ni utilizar. Su valor es informativo, demostrar que existen tales objetos. Si existen objetos similares en órbitas accesibles, cinturón de asteroides, cinturón de Kuiper, se convierten en recursos extraíbles. Esto explica el anuncio de la NASA del 23 de diciembre. Programa de Estudio de Recursos Químicos, con un presupuesto de $200 millones para estudiar 10.000 asteroides y objetos de Kuiper en busca de cuerpos químicamente primitivos con inventarios volátiles mejorados. Se trata de una operación de prospección. No es ciencia, sino reconocimiento de recursos. Los resultados del estudio se clasificaron bajo ITAR, lo que impide el acceso extranjero a ubicaciones de recursos estratégicos. Los mercados de seguros respondieron. Las primas de las operaciones espaciales aumentaron un 31% a mediados de diciembre. Se añadieron nuevas cláusulas de exclusión. Daños por interacción con cuerpos volátiles anómalos sin polvo. Nueva categoría de riesgo. Los actuarios fijan los precios en función de la probabilidad. ¿Qué evaluación de la probabilidad justifica un aumento del 31% en las primas?
¿Qué escenarios se están modelando que incluyen interacciones con cuerpos sin polvo en cantidades suficientes para afectar a los cálculos de riesgo? Los mercados financieros mostraron coordinación. Las acciones de las empresas químicas subieron una media del 11% entre el 20 de noviembre y el 5 de diciembre. No hubo noticias de las empresas. El volumen de negociación aumentó un 130%. La actividad de opciones se concentró en las opciones de compra a corto plazo. Valor nocional, $200 millones. La SEC abrió una investigación el 9 de diciembre sobre el uso de información privilegiada. Alguien con acceso a evaluaciones clasificadas negoció con información de que las empresas químicas se beneficiarían. ¿Beneficiarse de qué? ¿De las aplicaciones tecnológicas derivadas de la química 3i Atlas? ¿De los contratos para desarrollar sistemas de extracción volátiles? ¿De los derechos sobre recursos similares si se identifican? La información se filtró de los mercados clasificados a los financieros. ¿Qué información tiene este valor? Se acumularon las solicitudes de patentes. Entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, 17 patentes para química del nitrógeno, precursores de cianuro, sistemas de concentración volátil. Incluye Stellar Resources LLC, registrada el 9 de octubre, 12 días después de las mediciones de Webb. La patente reivindica la extracción de HCN de hielos volatilizados. Inventores, censurados por motivos de confidencialidad de seguridad nacional. 2 de diciembre, la USPTO emitió órdenes de secreto sobre 3 patentes. Las órdenes impiden la publicación cuando perjudica la seguridad nacional. Los procesos químicos espaciales requieren de repente secreto. ¿Por qué? Fractura de la cooperación internacional. La Academia China rechazó el 12 de diciembre participar en el marco de coordinación de datos de la NASA-ESA. Declaración. La CAS publicará de acuerdo con los protocolos estándar sin condiciones previas. 48 horas después, el Departamento de Comercio añadió 3 instituciones astronómicas chinas a la lista de entidades que restringen el acceso a la tecnología estadounidense. Actividad de las instituciones. Observación de cometas. La ciencia espacial se convierte en una competencia geopolítica. El acceso a los datos como activo estratégico. El control de la información como cuestión de seguridad nacional. Así no es como la ciencia responde a una observación interesante pero explicable. Así es como las instituciones responden a la inteligencia estratégica que requiere protección y explotación. La ausencia de polvo revela una composición volátil pura. Los volátiles puros indican una formación natural imposible o una selección artificial. Ambas interpretaciones tienen implicaciones. Si la formación es imposible, el objeto no es natural. Si la composición es seleccionada, el objeto es artificial. En cualquier caso, la clasificación convencional de los cometas falla. Y si la clasificación convencional falla, hay que reconsiderar todas las hipótesis sobre el objeto. ¿Es un cuerpo pasivo que sigue una trayectoria balística? ¿O es un sistema activo con capacidad de propulsión que explica las anomalías de trayectoria reportadas pero no publicadas? ¿El calor interno proviene de la desintegración radiactiva natural o de una fuente de energía que explica el exceso térmico? ¿La química es el resultado de un entorno de formación estelar exótico? ¿O es una síntesis que indica tecnología? Cada pregunta se aborda a través de datos restringidos, análisis clasificados y publicaciones bloqueadas. El patrón es consistente. Las mediciones físicas contradicen los modelos naturales. Los artículos que explican las contradicciones son rechazados. Los datos se restringen. Se aplican clasificaciones. Se establece la coordinación internacional. Las entidades comerciales se posicionan para obtener ventajas. Los mercados financieros valoran los avances. Los mercados de seguros cubren los riesgos. Las agencias de defensa evalúan las amenazas. La NASA establece programas de estudio de recursos. Se registran y clasifican patentes. Todo esto ocurre no por observaciones científicas interesantes, sino por un desarrollo estratégico que requiere una gestión institucional integral. El polvo ha desaparecido. Este hecho está confirmado de forma indiscutible, pero lo que revela la ausencia de polvo sobre el origen, la naturaleza, la composición, la formación o el propósito del objeto permanece oculto tras la clasificación y el control institucional. La narrativa pública sostiene que la ausencia de polvo es inexplicable, pero explicable a través de mecanismos que requieren investigación adicional. Las evaluaciones privadas reveladas a través de asignaciones presupuestarias, cambios de política y documentos filtrados indican que las instituciones tratan la ausencia de polvo como evidencia de algo que requiere gestión estratégica.
algo lo suficientemente valioso como para protegerlo, algo lo suficientemente amenazante como para controlarlo, algo lo suficientemente diferente como para desencadenar una coordinación institucional completa entre entidades gubernamentales, militares, comerciales e internacionales. Tanto si el objeto es una imposibilidad natural como un visitante artificial, la ausencia de polvo es una prueba clave, una prueba que no puede publicarse, que no puede analizarse libremente, que no puede discutirse abiertamente. Una prueba que las instituciones que la poseen han determinado que debe protegerse del conocimiento público mientras se desarrollan capacidades, se establecen posiciones y se crean marcos para lo que venga después. Ya sea, después, la revelación del origen artificial, la revelación de depósitos de recursos accesibles o algo completamente diferente. El polvo ha desaparecido. Las explicaciones son insuficientes. Las instituciones se están coordinando y nadie le dice al público por qué se están redirigiendo decenas de millones de dólares, por qué se están clasificando las patentes, por qué se están rechazando los artículos, por qué se están restringiendo los datos o qué evaluación se ha alcanzado que justifica tratar la ausencia de polvo de un cometa que se aleja como una cuestión de seguridad nacional que requiere clasificación secreta y coordinación estratégica internacional. Ese silencio es la señal más clara, y lo que indica es que las instituciones saben algo sobre el 3E Atlas que han decidido que el público aún no puede saber. Si esa decisión protege el interés público o la prerrogativa institucional, es una pregunta que cada observador debe responder a partir de las pruebas disponibles. Pruebas de obstrucción, pruebas de coordinación, pruebas de control, pruebas de que la ausencia de polvo significa algo más que una interesante anomalía científica. Algo que vale la pena proteger mediante una gestión integral de la información que se extiende desde las publicaciones académicas hasta los mercados financieros y las relaciones internacionales. Ese algo sigue siendo clasificado, pero sus efectos son visibles para cualquiera que examine el comportamiento institucional en lugar de aceptar las explicaciones oficiales. El comportamiento revela la evaluación indica la conclusión sigue sin expresarse, pero es clara. El objeto no es lo que parece, y la ausencia de polvo es una prueba que las instituciones no pueden permitir que se examine libremente mientras se preparan para las implicaciones que comprenden pero no comparten. La ausencia de polvo documentada hasta noviembre reveló una cascada de implicaciones que las instituciones reconocieron, pero no pudieron admitir públicamente, porque si el 3E Atlas es puramente volátil sin polvo, todas las hipótesis sobre las amenazas cometarias a la Tierra deben revisarse, y esas revisiones conducen a escenarios que ningún gobierno quiere discutir. Los modelos estándar de defensa planetaria asumen que los impactos de cometas aportan una combinación de energía cinética, volátiles y polvo. El polvo crea un efecto de invierno nuclear, las partículas bloquean la luz solar, las temperaturas bajan y las cosechas se pierden. Este es el mecanismo de extinción del impacto de Chicxulub hace 66 millones de años. Los modelos calculan que el polvo elevado a la estratosfera determina la gravedad. Cuanto más polvo, peor es el resultado. Un cometa estándar de 10 kilómetros libera aproximadamente 10 billones de kilogramos de polvo de silicato, suficiente para bloquear el 70% de la luz solar durante 2 años, el umbral de la extinción masiva. Pero el 3E Atlas cambia el cálculo. Un cometa puramente volátil no libera polvo de silicato. El impacto crea un perfil de amenaza diferente. Los compuestos volátiles se vaporizan con el impacto, el agua se convierte en vapor, el amoníaco se convierte en gas, el cianuro de hidrógeno se dispersa en forma de aerosol. Si no hay polvo, no hay invierno nuclear. Suena mejor, en realidad es peor, porque los impactos volátiles crean una amenaza diferente, la modificación de la química atmosférica y la contaminación tóxica a escala continental. La doctora Sarah Mitchell, de Los Álamos, modeló un escenario de impacto para la composición del 3E Atlas al chocar contra la Tierra a 30 kilómetros por segundo. Energía del impacto, equivalente a 100 millones de megatones de TNT, 7,000 veces más que el arma nuclear más grande jamás probada. La energía vaporiza el impactador y excava un cráter de 80 kilómetros de diámetro, pero la vaporización de la composición volátil pura crea una columna atmosférica químicamente reactiva en lugar de una nube de polvo de silicato inerte. El modelo de Mitchell calculó la dispersión atmosférica de los productos químicos generados por el impacto. La composición del 3E Atlas incluye 8,3 partes por mil de cianuro de hidrógeno.
Un cuerpo volátil puro de 10 kilómetros contiene aproximadamente 400.000 millones de kilogramos de HCN en total. El impacto lo vaporiza todo. La nube se eleva a la estratosfera. El HCN se mantiene estable en la estratosfera durante meses. Los patrones de viento globales dispersan la columna. En 6 semanas, la concentración de HCN en la estratosfera alcanza aproximadamente 5 partes por 1.000 millones a nivel mundial. Esta concentración afecta a la química del ozono. La destrucción catalítica del ozono es similar al efecto de los clorofluorocarbonos. Agotamiento del ozono, aproximadamente un 18% a nivel mundial. La radiación UV en la superficie aumenta en un factor de 2,5. Los daños a los cultivos, la alteración del ecosistema y las tasas de cáncer de piel aumentan en varios órdenes de magnitud. Pero el agotamiento del ozono no es la principal amenaza. El HCN de la estratosfera acaba descendiendo a través de la troposfera hasta la superficie. El descenso se produce a través de la precipitación. La lluvia arrastra la química estratosférica hasta el nivel del suelo. El modelo de Mitchell calculó las concentraciones de HCN en la superficie tras el descenso estratosférico. Concentraciones máximas en la lluvia, aproximadamente 80 partes por millón. Esto supera la dosis letal para los mamíferos en un factor de 2000. Cualquier organismo que beba agua de lluvia durante el periodo de máxima precipitación morirá en cuestión de minutos. La contaminación del agua dulce hace que todas las aguas superficiales sean tóxicas durante el periodo de precipitación, estimado entre 3 y 6 meses. No se trata de una extinción por el frío y la oscuridad. Se trata de una extinción por envenenamiento. El mecanismo es diferente, pero el resultado es el mismo. El informe de Mitchell, con fecha del 24 de noviembre, fue clasificado como secreto, datos restringidos, en virtud de la Ley de Energía Atómica. El análisis de los efectos de las armas químicas suele recibir una clasificación inferior, porque el modelado de escenarios de impacto requiere un nivel de secreto similar al de las armas nucleares, porque el modelo muestra que la composición del objeto observado en 3E Atlas crea una amenaza a nivel de arma, a pesar de ser un cuerpo astronómico natural, o supuestamente natural. Si la composición es prueba de diseño, la clasificación tiene un sentido diferente. No se protege el análisis de la amenaza natural, sino la conclusión sobre el sistema de armas artificiales. El Instituto de Investigación del Ejército para la Defensa Química llevó a cabo una evaluación independiente para examinar si la química de 3E Atlas podría utilizarse intencionadamente como arma. La evaluación preguntaba: si un actor hostil quisiera crear un sistema de lanzamiento de agentes de guerra química con un origen negable, ¿podría un objeto similar a un cometa lograrlo? El análisis concluyó: el lanzamiento de un cuerpo rico en sustancias volátiles y libre de polvo hacia la Tierra crearía una dispersión tóxica indistinguible de un impacto natural, al tiempo que produciría un número de víctimas superior al de todas las armas químicas convencionales combinadas. La negación plausible se preservaría a través de un mecanismo aparentemente natural. Esta evaluación plantea una pregunta aterradora. ¿Es 3I Atlas un reconocimiento? ¿Una prueba del mecanismo de lanzamiento? ¿Una demostración de que una civilización capaz de mover objetos con la masa de un cometa a través del espacio interestelar podría amenazar la Tierra con impactadores químicamente optimizados, manteniendo la apariencia de un evento natural? Si una civilización tuviera la intención de destruir la Tierra evitando ser detectada por un ataque deliberado, un cometa puramente volátil sería el arma perfecta. Parece natural, provoca la extinción, no deja pruebas de intervención artificial. Esta lógica explica el pánico institucional mejor que la curiosidad científica. Si 3E Atlas no es un cometa natural, sino un sistema diseñado, su composición revela una evaluación estratégica de la amenaza. La civilización que lo construye entiende que se analizará su composición química. La civilización que lo construye acepta ese riesgo porque el valor de la demostración supera la seguridad operativa. La demostración dice: podemos lanzar cargas químicas con capacidad de extinción a vuestro planeta, hacer que parezca un desastre natural, y vosotros no podéis demostrar lo contrario. Se trata de una disuasión estratégica mediante la demostración de una capacidad negable. Que esta interpretación sea correcta o una reacción paranoica exagerada depende de pruebas clasificadas que no están a disposición del público, pero el comportamiento institucional, la clasificación de los modelos de impacto, las evaluaciones de la guerra química, el rechazo de los artículos que discuten las implicaciones de la composición, la restricción de los datos que permiten un análisis independiente,
Es coherente con el marco de evaluación de amenazas más que con el marco de curiosidad científica. Los modelos de los Centros para el Control de Enfermedades añadieron una dimensión adicional a la amenaza. Si un futuro objeto interestelar con química 3E Atlas entrara en la atmósfera como un bólido, un pequeño cuerpo que no llega al suelo sino que explota a gran altitud, la nube de gas tóxico se dispersaría sin dejar cráter. El modelo del CDC del 1 de diciembre examinó un cuerpo de 10 metros de diámetro con composición 3E Atlas, que entraba a 15 kilómetros por segundo. El cuerpo contiene aproximadamente 4 millones de kilogramos de material. La entrada en la atmósfera calienta el material a 3000 Kelvin. La descomposición térmica convierte el HCN en gas nitrógeno y monóxido de carbono, pero la combustión incompleta bajo una entrada turbulenta produce una nube tóxica que contiene HCN residual, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. El modelo calculó las concentraciones a nivel del suelo en un radio de 3 kilómetros de la explosión aérea. HCN hasta 50 partes por millón, monóxido de carbono hasta 300 partes por millón. Ambos superan los umbrales letales. Víctimas previstas dentro de la zona de exposición, entre 10.000 y 50.000, dependiendo de la densidad de población. El modelo de los CDC enfatizó que esto es extremadamente improbable, dada la rareza de los impactos interestelares, pero el modelo se desarrolló y distribuyó a la FEMA. La solicitud de presupuesto de la FEMA del 10 de diciembre incluía 15 millones para respuesta a la exposición química para vectores de amenazas no tradicionales. Esto crea una infraestructura de preparación para un escenario que los CDC calificaron de extremadamente improbable. ¿Por qué prepararse para un escenario improbable a menos que haya cambiado la evaluación de la probabilidad? ¿Qué información revisó la probabilidad al alza lo suficiente como para justificar la financiación federal de la respuesta a desastres? Una explicación. El 3E Atlas no es único. Si existe un objeto interestelar volátil puro, existen otros. Si existen otros y sus trayectorias se cruzan con la órbita terrestre, la probabilidad de impacto deja de ser insignificante. Los programas de estudio para identificar objetos similares se convierten entonces en una prioridad. Esto explica el anuncio de la NASA del 23 de diciembre. Un programa de estudio de recursos químicos de $200 millones dirigido a 10.000 objetos, enmarcado como ciencia. En realidad, funciona como evaluación de amenazas. Cada objeto volátil puro identificado se convierte tanto en una oportunidad de recursos como en una amenaza de impacto potencial. Los datos de los estudios clasificados según la ITAR protegen simultáneamente la ventaja comercial y evitan que naciones adversarias identifiquen los mismos objetivos para su explotación o armamento. Pero esto crea inestabilidad estratégica. Si existen objetos valiosos en el sistema solar y varias naciones los identifican simultáneamente, la competencia por los derechos de acceso crea escenarios de conflicto. Si los objetos pueden redirigirse para la extracción de recursos, la misma tecnología permite redirigirlos para armas de impacto. Los objetos que pueden trasladarse a una órbita rentable pueden trasladarse a una órbita que cruza la Tierra. La capacidad de utilización de los recursos espaciales es una tecnología de doble uso que permite armas a escala planetaria. Esto explica el punto del orden del día del grupo de trabajo de la NASA del 15 de diciembre, en el que se debatieron escenarios que implican la aproximación o el aterrizaje en una superficie emisora libre de polvo. La tecnología de aterrizaje permite la extracción de recursos. También permite instalar sistemas de propulsión para la modificación de la trayectoria. Además, permite convertir los asteroides en armas cinéticas. Las empresas espaciales privadas lo reconocieron de inmediato. Entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre, 3 empresas, Planetary Resources, Deep Space Industries y Transastra, solicitaron patentes para sistemas de recolección de volátiles sin polvo y modificación de la trayectoria de cuerpos de hielo cohesionados. Las patentes describen sistemas para aterrizar, tomar muestras y redirigir objetos con propiedades 3E Atlas. La modificación de la trayectoria es necesaria para la extracción de recursos, ya que permite llevar el objeto a una órbita accesible. También es necesaria para el arma de impacto, enviar el objeto a la Tierra.
Las patentes evitan mencionar las aplicaciones militares, pero las tecnologías habilitadoras son idénticas. ¿Por qué presentar patentes en un plazo de 3 semanas a menos que se disponga de información que indique un valor comercial y estratégico a corto plazo? La solicitud de SpaceX del 4 de diciembre a la FCC para comunicaciones especializadas para la prospección química del espacio profundo incluye un calendario que muestra lanzamientos a partir de 2027, dentro de 18 meses. El calendario sugiere que la planificación de la misión ya está avanzada. La planificación requiere la selección de objetivos. La selección de objetivos requiere saber dónde se encuentran los objetos. ¿De dónde obtuvo SpaceX la información sobre la ubicación de los objetivos si el programa de exploración de la NASA no se anunció hasta el 23 de diciembre y los datos son clasificados? O bien, SpaceX tiene acceso clasificado a través de contratos gubernamentales, o bien existe una capacidad de detección independiente, o bien se filtró la información. Cualquier explicación indica una coordinación institucional que va más allá de los anuncios públicos. Las respuestas internacionales muestran el reconocimiento de la amenaza. La Academia China, al rechazar la coordinación con la NASA el 12 de diciembre, señaló su intención de llevar a cabo una exploración y explotación independientes. China no invertiría recursos a menos que la evaluación concluyera que los objetos existen y tienen valor. El valor es económico, por los recursos, o estratégico, por el potencial armamentístico. En cualquier caso, la competencia está comenzando. La inclusión de las instituciones astronómicas chinas en la lista de entidades del Departamento de Comercio el 14 de diciembre no fue una disputa científica. Se trató de una denegación de tecnología estratégica. Se intentó impedir que China identificara objetivos que Estados Unidos considera estratégicamente valiosos. Este es el comportamiento de naciones que compiten por la ventaja militar, no de científicos que buscan el conocimiento. El anuncio de la Agencia Espacial Europea, el 16 de diciembre del estudio de la misión de encuentro con objetos interestelares, con fecha objetivo en 2030, indica la evaluación europea de que los objetos justifican misiones específicas. El calendario es agresivo. El desarrollo normal de una misión lleva de 5 a 7 años. Anunciar el estudio de la misión 4 meses después del descubrimiento del objeto significa que la evaluación concluyó que la prioridad justifica un desarrollo acelerado. ¿Qué evaluación justifica gastar miles de millones en una misión a un objeto que será inalcanzable en el plazo de disponibilidad de la misión? La única explicación es que la misión tiene como objetivo un objeto diferente con propiedades similares. La ESA sabe o espera que existan otros. El desarrollo de la misión prepara la capacidad para alcanzarlos. La capacidad de investigación científica es también la capacidad de extracción de recursos o modificación de la trayectoria. La respuesta de los mercados financieros muestra operaciones informadas basadas en información no pública. 230 millones de beneficios de las opciones sobre acciones de empresas químicas compradas en noviembre. Posiciones tomadas por entidades con acceso clasificado o información filtrada. La investigación de la SEC significa que se confirma la filtración. La información fluyó desde evaluaciones clasificadas a los mercados financieros. Posicionamiento del mercado antes de los anuncios públicos. Esto indica que la información clasificada tiene valor monetario. ¿Información sobre qué? Sobre objetos que serán identificados, sobre tecnologías que se desarrollarán, sobre contratos gubernamentales que se adjudicarán, sobre la competencia estratégica que se desarrollará. Alguien sabía que estos acontecimientos iban a producirse. Ese conocimiento procedía de evaluaciones clasificadas. Esas evaluaciones llegaron a conclusiones que justificaban inversiones con expectativas de resultados específicos. Las respuestas del sector de los seguros revelan modelos de riesgo que incluyen escenarios que no se han debatido públicamente. Las primas de las operaciones espaciales aumentaron un 31% en diciembre. Nueva exclusión para cuerpos volátiles anómalos sin polvo. Los actuarios valoran los riesgos basándose en la probabilidad y las consecuencias. ¿Qué análisis de probabilidad y consecuencias produce un aumento del 31% en las primas? Los modelos estándar incluyen el riesgo de colisión con desechos, el riesgo de tormentas solares y los daños causados por micrometeoritos. Estos riesgos están bien caracterizados. Los aumentos de las primas reflejan una nueva categoría de riesgo. ¿Riesgo de qué? Colisión con objetos no identificados sin polvo, contaminación química por encuentros volátiles, armamento de cuerpos redirigidos.
Los documentos de los seguros no lo especifican, pero las primas reflejan la expectativa calculada de pérdidas. Pérdidas por eventos que el sector de los seguros cree que ocurrirán con suficiente frecuencia como para justificar aumentos permanentes de las tarifas. Mientras tanto, la ventana de observación se está cerrando. El 3i Atlas se encuentra más allá de la órbita de Marte a finales de diciembre. La temperatura de la superficie es de 150 Kelvin. La actividad ha cesado. El objeto se vuelve demasiado débil para la espectroscopia en junio. La oportunidad de investigación física está llegando a su fin, pero las respuestas institucionales se aceleran en lugar de disminuir. Si el objeto se está alejando y no se puede seguir estudiando, porque aumentan los presupuestos, se lanzan programas, se registran patentes y se intensifica la competencia internacional, porque el objeto en sí no es la principal preocupación. Lo que representa el objeto es la preocupación, la evidencia de que existen cuerpos puramente volátiles, la evidencia de que el procesamiento de la radiación durante miles de millones de años crea propiedades superficiales específicas, la evidencia de que el espacio interestelar entrega objetos que violan los modelos de formación del sistema solar. La evidencia, si la interpretación paranoica es correcta, de que la civilización tecnológica demostró su capacidad para entregar armas de extinción químicamente optimizadas mientras mantenía una apariencia natural plausible. Tanto si la interpretación tecnológica es real como si se trata de una reacción exagerada de las instituciones que malinterpretan una anomalía natural como una amenaza artificial, los resultados son convergentes. Se están destinando recursos, se están desarrollando capacidades, está surgiendo una competencia internacional, se están estableciendo marcos estratégicos, todo ello basado en la evaluación de que 3i Atlas revela algo que requiere una respuesta institucional integral. El patrón de respuesta sugiere que las instituciones han concluido que el objeto no es natural y representa inteligencia, o que existen objetos similares en lugares accesibles y representan activos estratégicos por los que vale la pena competir, o ambas cosas. El público sigue sin ser consciente en gran medida. La cobertura de los medios de comunicación convencionales es mínima. 30 artículos desde julio. Ninguno discute las respuestas institucionales. Los medios alternativos producen 500 videos que alcanzan 40 millones de visitas, pero los medios alternativos carecen de acceso para verificar las afirmaciones. La información existe en fragmentos y filtraciones. Para obtener una visión completa se requiere acceso a datos clasificados. Las encuestas de Pew Research muestran que el 15% de los estadounidenses cree que el gobierno oculta información sobre el objeto. Existe la creencia sin comprender qué se oculta específicamente ni por qué. La concienciación se está extendiendo a través de canales informales, mientras que los canales oficiales mantienen una narrativa convencional limitada. Esta asimetría de información crea vulnerabilidad. Si surge una crisis, otro objeto interestelar detectado en trayectoria de cruce con la Tierra, confirmación de origen no natural, revelación de competencia estratégica que llega al conflicto, descubrimiento de que una civilización tecnológica monitorea la Tierra a través de proxies. El público no estará preparado, no hay contexto para comprender, no hay marco para responder. Las instituciones se habrán preparado durante meses, mientras que el público recibirá la información de forma repentina y sin preparación. Los precedentes históricos muestran que la divulgación apresurada crea pánico. La divulgación gradual permite el ajuste, pero la divulgación gradual requiere una transparencia que las instituciones han rechazado. La elección de mantener el secreto mientras se preparan las respuestas institucionales garantiza una reacción pública caótica, en lugar de controlada, cuando se produzca la divulgación. Y la divulgación se producirá. El control de la información está fallando. Las filtraciones continúan. Los artículos acabarán publicándose a través de medios alternativos. La cooperación internacional se está fracturando, eliminando la coordinación que permite la supresión. Los datos chinos se publicarán abiertamente. Aparecerán las observaciones rusas. Los científicos europeos, frustrados por las restricciones, encontrarán soluciones alternativas. Los denunciantes dentro de las agencias proporcionarán documentos. Los mercados financieros valorarán los acontecimientos que revelen el conocimiento institucional. Los patrones se volverán innegables incluso sin confirmación oficial. El control es temporal. La divulgación es inevitable. Solo el momento sigue siendo variable. Las instituciones lo saben. Su respuesta no es impedir la divulgación, sino gestionar el momento mientras establecen posiciones y capacidades antes de que el público lo conozca. Carrera contra la difusión de la información.
desarrollar tecnologías, registrar patentes, estudiar ubicaciones, crear marcos legales, negociar acuerdos internacionales, asignar presupuestos. Todo ello antes de que la conciencia pública genere presiones políticas que compliquen la autonomía institucional. Se trata de una estrategia racional desde el punto de vista institucional, crear hechos sobre el terreno antes de que la opinión pública se convierta en un factor, pero la estrategia requiere mantener el control de la información hasta que se aseguren las posiciones. El control ya se está desvaneciendo, las posiciones aún no están aseguradas, el calendario se comprime. El riesgo de una divulgación prematura crece cada día. ¿Qué ocurre si la divulgación se produce antes de que se completen los preparativos institucionales? ¿Qué ocurre si el público se entera de que el 3E Atlas es potencialmente artificial antes de que los gobiernos estén preparados para explicar las implicaciones? ¿Qué ocurre si China o Rusia lo divulgan primero, enmarcando la narrativa en torno a la supresión de información por parte de Estados Unidos? ¿Qué ocurre si los mercados financieros se desploman basándose en evaluaciones filtradas que indican amenazas de extinción por objetos redirigibles? ¿Qué ocurre si las instituciones religiosas interpretan la inteligencia no natural como una crisis teológica? ¿Qué ocurre si el público exige medidas de defensa inmediatas que requieren recursos aún no asignados? Estos escenarios son la razón por la que la información sigue controlada, no para proteger al público del conocimiento, sino para proteger a las instituciones de las consecuencias del conocimiento, porque el conocimiento crea demandas que las instituciones aún no pueden satisfacer, demandas de explicación, de defensa, de cooperación internacional en lugar de competencia, de transparencia sobre las evaluaciones, de rendición de cuentas sobre los recursos comprometidos en programas secretos, de supervisión civil de las decisiones estratégicas. Todas ellas son demandas que limitan la autonomía institucional y que las instituciones no están dispuestas a aceptar. Así pues, la información sigue estando controlada, mientras que la ausencia de polvo, un hecho físico confirmado más allá de toda duda, se trata como información estratégica que requiere clasificación, mientras que la composición volátil pura, conclusión analítica que se deriva directamente de las mediciones, se oculta tras documentos rechazados y datos restringidos, y las respuestas institucionales que revelan las conclusiones de las evaluaciones, redireccionamientos presupuestarios, establecimiento de programas, concursos internacionales, se llevan a cabo sin explicación pública ni supervisión. 3E Atlas se marcha, las pruebas se archivan, las respuestas institucionales se aceleran, el público sigue sin estar informado, y cada día que se mantiene el secreto aumenta la gravedad de la perturbación cuando el secreto fracasa, porque el secreto fracasará, la información quiere distribuirse. Los intentos de control crean presión, la presión busca liberarse. La liberación se producirá bien a través de una divulgación controlada, bien a través de una filtración incontrolada. Las instituciones parecen comprometidas con lo primero, al tiempo que crean las condiciones que garantizan lo segundo. Esta es la trayectoria hacia el caos disfrazado de estabilidad, una trayectoria visible para cualquiera que examine el comportamiento institucional en lugar de aceptar las narrativas oficiales. El comportamiento que revela la ausencia de polvo significa algo que las instituciones creen que requiere una gestión estratégica, coordinación internacional, compromiso presupuestario e ignorancia pública. Lo que significa específicamente sigue siendo clasificado. Pero las consecuencias de la clasificación, inestabilidad estratégica, asimetría de información, preparación sin supervisión, competencia sin transparencia, ya se están manifestando. Y esas consecuencias darán forma a la respuesta humana a lo que venga después. Independientemente de si lo que viene es una anomalía natural que requiere una explicación científica o un visitante artificial que requiere un ajuste de cuentas civilizatorio. A finales de diciembre, las implicaciones de la ausencia de polvo convergen en escenarios que las instituciones comprenden, pero no pueden abordar públicamente, porque la comprensión conduce a preguntas sin respuestas aceptables, preguntas sobre qué es realmente el 3E Atlas, preguntas sobre si existen otros, preguntas sobre lo que vendrá después, y lo más inquietante, preguntas sobre si la llegada fue accidental o intencionada.
El análisis de la trayectoria del 3I Atlas, completado en noviembre por el Dr. Antonio Ramírez en el Observatorio Europeo Austral, mostró una anomalía no revelada anteriormente. La trayectoria interestelar estándar es hiperbólica. El objeto se aproxima desde el infinito, gira alrededor del Sol y se aleja hacia el infinito. Una simple interacción gravitatoria. La trayectoria del 3I Atlas es hiperbólica, pero los parámetros son estadísticamente inusuales. Distancia del perihelio, 0,54 unidades astronómicas. Inclinación orbital, 87 grados, casi perpendicular al plano planetario. Argumento del perihelio. Posiciona la aproximación más cercana directamente opuesta a la posición de la Tierra en diciembre. Estos parámetros significan que el objeto pasó por alto la Tierra por el margen máximo posible, aunque siguió atravesando el sistema solar interior. Si la trayectoria tenía como objetivo observar la Tierra sin acercarse demasiado, esta geometría es óptima. Proporciona una vista de la Tierra desde una distancia segura, mientras que el paso por el perihelio cerca del Sol pone a prueba la respuesta térmica del objeto y desencadena la máxima actividad. Si la trayectoria es natural, es decir, una llegada aleatoria desde el espacio interestelar, es poco probable que los parámetros sean tan específicos. Cálculo de probabilidad del Dr. Ramírez, aproximadamente 0,03%. 30 veces menos probable que una trayectoria aleatoria con parámetros diferentes. El Dr. Ramírez presentó el artículo de análisis de la trayectoria el 8 de noviembre, rechazado el 1 de diciembre sin revisión. El rechazo de oficio indicaba: las conclusiones del análisis de la trayectoria se basan en argumentos estadísticos que no tienen en cuenta adecuadamente los efectos de selección observacionales. Los efectos de selección se producen cuando los métodos de detección sesgan la muestra observada, como encontrar más objetos brillantes porque se pierden los objetos tenues. Pero el 3I Atlas fue detectado a una distancia de 4 unidades astronómicas, muy por encima del umbral de selección. El método de detección habría encontrado objetos en cualquier trayectoria. Los efectos de selección no se aplican. Sin embargo, el documento fue rechazado por estos motivos, porque el análisis de la trayectoria que muestra parámetros improbables justifica el rechazo basándose en una preocupación estadística inaplicable, porque el análisis de la trayectoria, combinado con la ausencia de polvo, crea una narrativa que las instituciones quieren suprimir. La trayectoria sugiere un acercamiento intencionado optimizado para la observación. La ausencia de polvo sugiere una composición diseñada. Las anomalías térmicas sugieren una fuente de energía interna. La composición química sugiere síntesis. Cada anomalía por separado podría ser una extremidad natural. Combinadas crean un perfil que se ajusta más a un sistema de reconocimiento diseñado que a un cometa natural. Y si la trayectoria fue elegida en lugar de aleatoria, la llegada no es un encuentro fortuito, sino un reconocimiento deliberado. ¿Por quién? ¿Con qué propósito? Estas preguntas no tienen respuestas cómodas. La doctora Hannah Kozlov, del Observatorio McDonald, realizó un seguimiento independiente de la trayectoria para intentar identificar el sistema estelar de origen. Los cálculos de la trayectoria se integraron hacia atrás en el tiempo, teniendo en cuenta los efectos gravitacionales de las estrellas conocidas y la dinámica galáctica. El seguimiento muestra que 3I Atlas vino de la dirección de la constelación de Lira, a menos de 10 grados del origen de la trayectoria, aproximadamente 2.000 estrellas en un radio de 50 años luz. Los candidatos más prometedores, 7 estrellas de tipo G similares al Sol, a distancias de entre 32 y 48 años luz. Tiempo de viaje a la velocidad de 3I Atlas, de 58 kilómetros por segundo, entre 600.000 y 900.000 años. Este es un plazo factible para un viaje interestelar, pero también es un plazo que requiere una capacidad técnica extraordinaria. Un objeto que viaja 900.000 años debe mantener su integridad estructural frente al daño de los rayos cósmicos, la erosión de los micrometeoritos y los ciclos térmicos. Requiere propiedades materiales excepcionales o sistemas de mantenimiento activos. Un cometa natural se degradaría en este plazo. Los volátiles se sublimarían por el calentamiento de los rayos cósmicos. La estructura se fragmentaría por los impactos. Sin embargo, el 3I Atlas llegó intacto con suficientes volátiles para producir una emisión masiva de gas en el perihelio. O bien no tiene 900.000 años, lo que contradice los cálculos de la trayectoria, o bien está protegido por mecanismos que no están presentes en los cometas naturales. Si está protegido, los mecanismos implican un diseño. Si existe diseño, existe inteligencia.
Si existe inteligencia a una distancia de entre 32 y 48 años luz, la humanidad no está sola. Esta conclusión se deriva de las mediciones y el análisis de la trayectoria. Sin embargo, la conclusión no puede afirmarse oficialmente sin pruebas extraordinarias que la respalden. El artículo de retroceso del Dr. Kozlov se presentó a Nature el 2 de diciembre, rechazado el 18 de diciembre, 16 días después. El rechazo afirmaba: la identificación del sistema estelar de origen requiere suposiciones sobre los movimientos estelares y el potencial galáctico que introducen incertidumbres que hacen que las conclusiones sean especulativas. Todo retroceso de trayectoria requiere estas suposiciones. Artículos anteriores que utilizaban métodos idénticos se publicaron en Nature sin que se plantearan dudas sobre la incertidumbre. Este artículo específico, que identifica estrellas de origen plausibles para un objeto potencialmente artificial, se considera demasiado especulativo, que hace que identificar el origen del objeto sea más especulativo que cualquier otro estudio de trayectoria. Mientras tanto, las evaluaciones clasificadas llegaron a conclusiones que no se reflejaron en las declaraciones públicas. Un memorándum filtrado de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 12 de diciembre abordaba escenarios de planificación estratégica para eventos de contacto interestelar. El memorándum discutía marcos de respuesta para la detección de objetos adicionales con características 3E Atlas y protocolos para gestionar la información pública si se llega a un consenso sobre el origen artificial. El lenguaje indica que los planificadores del NSC tratan el origen artificial como un escenario plausible que requiere una planificación de contingencia. No se trata de una especulación marginal, sino de una posibilidad evaluada que justifica una planificación estratégica a nivel presidencial. El memorándum esbozaba 3 escenarios. Escenario 1. Se detectan objetos adicionales en trayectorias de aproximación a la Tierra, lo que indica operaciones de reconocimiento sistemáticas. El marco de respuesta incluye redes de detección mejoradas, coordinación internacional para evitar el pánico y evaluación de si la actividad de reconocimiento es preliminar a un contacto directo o una invasión. Escenario 2. No se detectan objetos adicionales, pero las características 3I Atlas se confirman como artificiales mediante análisis adicionales. El marco de respuesta incluye una divulgación controlada que hace hincapié en la interpretación de reconocimiento pacífico y la cooperación internacional en los protocolos de respuesta. Escenario 3. Surgen pruebas que indican que el 3E Atlas no era un reconocimiento, sino una prueba de armas. El marco de respuesta es clasificado, pero el memorándum señala que implica protocolos que suelen reservarse para escenarios de amenaza nuclear. Estos escenarios se están planificando en los más altos niveles del gobierno, mientras que el público sigue sin saber que el objeto se considera potencialmente artificial. ¿Por qué planificar escenarios si la evaluación concluye que el origen natural es seguro? La planificación se lleva a cabo porque la evaluación es incierta y las consecuencias de equivocarse son catastróficas. Si el objeto es un explorador artificial y llegan más oleadas, la falta de preparación garantiza el caos. Si el objeto es una prueba de armas que demuestra una capacidad de extinción optimizada químicamente, no reconocer la amenaza garantiza una sorpresa estratégica. La planificación de escenarios los trata como posibilidades reales que requieren preparación, independientemente de su probabilidad. El Departamento de Defensa estableció el 15 de diciembre la Fuerza Operativa Conjunta para la Evaluación de Objetos Espaciales Anómalos, bajo el Mando Espacial de los Estados Unidos. El grupo de trabajo combina analistas de inteligencia, astrofísicos, especialistas en armas químicas y planificadores estratégicos. Su existencia se reveló a través de documentos presupuestarios, pero los detalles de su misión son clasificados. El mandato del grupo de trabajo se obtuvo a través de una filtración. Evaluar el perfil de amenaza de los objetos interestelares que exhiben propiedades incompatibles con la formación natural y desarrollar protocolos de respuesta para diversos escenarios de encuentro, incluyendo el reconocimiento pacífico, la vigilancia hostil y las pruebas preventivas de armas. Este lenguaje trata al 3I Atlas como una amenaza potencial que requiere análisis militar. El reconocimiento pacífico es el mejor de los casos. La vigilancia hostil es preocupante. Las pruebas preventivas de armas son un escenario pesadillesco que implica que la civilización que envía el 3I Atlas
podría enviar armas a continuación. El hecho de que el grupo de trabajo planifique todos los escenarios significa que la evaluación concluyó que todos siguen siendo posibles. El ejército no planifica respuestas a amenazas imposibles. La planificación indica la evaluación. La amenaza es real. La naturaleza es incierta, la preparación es necesaria. El grupo de trabajo incluye personal de la Oficina Nacional de Reconocimiento, la Agencia de Inteligencia Satelital. La participación de la NRO significa que se están utilizando recursos de vigilancia espacial óptica e infrarroja para buscar objetos adicionales. Los satélites de la NRO están diseñados para rastrear satélites enemigos y lanzamientos de misiles. Ahora rastrean posibles amenazas interestelares. Se trata de una importante ampliación de la misión que solo se justifica si la evaluación de la amenaza justifica el desvío de recursos de inteligencia estratégica. ¿Qué evaluación justifica el uso de satélites espías para vigilar los cometas? La coordinación internacional muestra preparativos paralelos. La OTAN celebró una reunión informativa clasificada el 19 de diciembre para los ministros de defensa de la alianza, en la que se abordaron los vectores de amenazas no convencionales emergentes del ámbito espacial. La reunión incluyó la evaluación técnica 3E Atlas. El comunicado de la OTAN tras la reunión solo indicaba que la alianza sigue vigilando el entorno de seguridad espacial. Sin embargo, los materiales filtrados de la reunión incluían un debate sobre protocolos de respuestas y otras llegadas interestelares anómalas muestran características de trayectoria que sugieran intenciones hostiles. La OTAN está preparando respuestas militares a los objetos interestelares. Esto solo ocurre si los objetos se evalúan como posibles amenazas militares. Los cometas naturales no justifican la planificación militar de la OTAN. Rusia anunció el 21 de diciembre la creación de una unidad especial de evaluación de fenómenos espaciales, dependiente de las fuerzas espaciales rusas. La misión de la unidad es vigilar los objetos que entran en el sistema solar desde fuentes externas y evaluar las implicaciones estratégicas de los fenómenos espaciales inusuales. La cobertura de los medios de comunicación rusos hizo hincapié en la vigilancia astronómica natural. Sin embargo, la ubicación de la unidad bajo las fuerzas espaciales, una organización militar, indica que la evaluación va más allá de la curiosidad científica. Rusia está preparando respuestas militares a los fenómenos espaciales. ¿Qué fenómenos justifican la preparación militar? China se mantuvo en silencio públicamente, pero su actividad es visible. La tripulación de la Estación Espacial China realizó observaciones en diciembre utilizando un telescopio dirigido específicamente a regiones donde se podrían detectar objetos interestelares adicionales si se acercaran desde direcciones similares a las del 3E Atlas. Las observaciones no son un estudio astronómico rutinario. Se trata de una búsqueda específica de una clase de objetos concretos desde direcciones específicas. ¿Por qué buscar si es poco probable que se evalúen objetos adicionales? La búsqueda indica que la evaluación china concluye que pueden existir más objetos y que su detección es prioritaria. Las respuestas comerciales se aceleraron. La asociación del 8 de diciembre de Blue Origin con la empresa china Origin Space para la tecnología de recursos espaciales elude los controles de exportación de EEE. Al llevar a cabo el desarrollo en China, la asociación permite el acceso a los datos de detección y los resultados de los estudios de recursos chinos. Si China identifica objetos volátiles puros accesibles, Blue Origin obtiene acceso comercial, mientras que las restricciones del gobierno de EEU se aplican a los competidores nacionales. Se trata de un posicionamiento estratégico para la competencia que aún no se ha reconocido públicamente. ¿Por qué posicionarse para la competencia si no existen objetos por los que competir? La planificación de la misión de SpaceX avanzó sin anuncio público. Fuentes de la industria satelital informaron en diciembre que SpaceX reservó lanzamientos de Falcon Heavy para 2027 cargas útiles descritas como misiones de prospección del espacio profundo. Reservar vehículos de lanzamiento con 3 años de antelación requiere una planificación de la misión muy avanzada. La planificación requiere la selección de objetivos. Los objetivos son objetos similares a la composición del 3E Atlas. Como identificó SpaceX, los objetivos, si no se han catalogado públicamente objetos de este tipo, los mercados financieros continuaron valorando los acontecimientos.
Las opciones de enero para las empresas químicas y los contratistas espaciales mostraron una elevada volatilidad implícita, la expectativa del mercado de movimientos significativos de los precios, lo que sugiere que los operadores anticipan anuncios o acontecimientos importantes. Las opciones valoran acontecimientos que aún no se han producido. ¿Qué acontecimientos anticipan los mercados? ¿Por qué anticiparlos específicamente en enero? ¿Qué información sugiere que en enero se producirán acontecimientos significativos? El comportamiento del sector de los seguros reveló las expectativas. Las nuevas pólizas emitidas después del 8 de enero incluyen limitaciones de cobertura para operaciones espaciales interrumpidas por el encuentro con objetos no identificados que exhiben propiedades químicas o térmicas anómalas. Se trata de una exclusión extraordinariamente específica. Las pólizas estándar cubren riesgos genéricos. Las exclusiones específicas se dirigen a amenazas identificadas. ¿Qué amenaza identificada implica el encuentro con objetos con propiedades químicas anómalas? ¿Por qué se espera que dichos encuentros tengan una probabilidad suficiente como para justificar el cambio en la redacción de las pólizas? La fragmentación de la comunidad académica se hizo pública. La reunión de invierno de la Sociedad Astronómica Americana, celebrada del 6 al 10 de enero, programó 6 sesiones sobre objetos interestelares. Las 6 se cancelaron el 3 de enero con la explicación: conflictos de programación que requieren ajustes en el programa. Explicación alternativa de los correos electrónicos filtrados del comité organizador. Las sesiones se cancelaron después de que varios ponentes se retiraran tras la presión institucional para no presentar públicamente los hallazgos del 3E Atlas. La presión provino de la NASA, el DOE y las agencias de defensa que emplean o financian a los investigadores. Las instituciones impidieron a sus científicos presentar sus investigaciones en una conferencia pública. ¿Por qué impedir la presentación pública de hallazgos científicos si se trata de resultados astronómicos convencionales? Esta obstrucción provocó una reacción violenta. El 10 de enero, una carta abierta firmada por 147 científicos exigió la publicación inmediata de los datos y el fin de la obstrucción de la publicación. La carta acusaba a las agencias de dar prioridad al control institucional sobre el progreso científico y advertía de que las restricciones continuadas llevarán a los investigadores a instituciones extranjeras que ofrezcan libertad académica. La carta representa una ruptura pública entre la comunidad científica y las agencias gubernamentales. La ruptura se produce porque los científicos reconocen que la obstrucción no es un desacuerdo científico, sino un control estratégico. ¿Control sobre qué? Sobre la información que las agencias consideran estratégicamente sensible. ¿Por qué la ausencia de polvo es estratégicamente sensible, a menos que las implicaciones se extiendan más allá de la ciencia, al ámbito de la seguridad? Mientras tanto, las pruebas físicas siguen acumulándose. Las observaciones terrestres realizadas hasta diciembre no detectaron polvo, a pesar de que las emisiones de gas continuaban. El paso cercano de la sonda solar Parker, en enero, capturó imágenes adicionales que mostraban la ausencia continuada. Todas las observaciones confirman la anomalía. Sin embargo, todos los artículos que explican la anomalía son rechazados. El patrón es consistente en todas las instituciones internacionales. Revistas de Estados Unidos, Europa y Japón rechazan los artículos. La coordinación se extiende a nivel mundial, porque la ausencia de polvo requiere la supresión de publicaciones a nivel mundial, a menos que todos los gobiernos hayan llegado a una evaluación similar que requiera un control similar y el objeto se está alejando. La distancia en enero supera las 1,2 unidades astronómicas. La actividad disminuye. La temperatura de la superficie es de 140 Kelvin. La emisión de gases está por debajo del umbral de detección. En marzo, el objeto se vuelve demasiado débil para la espectroscopia. En junio, demasiado débil para la obtención de imágenes. La ventana de observación se está cerrando. Sin embargo, las respuestas institucionales se aceleran. Los presupuestos aumentan. Se lanzan programas. Aumentan las tensiones internacionales, se intensifica la planificación militar, surge la competencia comercial. Todo ello ocurre cuando el objeto se vuelve inobservable. Si el objeto se está alejando,
y no puede amenazar a la Tierra en su trayectoria de salida. ¿Por qué aumentan los preparativos contra la amenaza? Porque la amenaza no proviene del 3I Atlas, sino de lo que el 3E Atlas representa. Si existen cometas volátiles naturales puros en lugares accesibles, representan recursos y armas. Si los volátiles puros indican una composición artificial, 3E Atlas representa el reconocimiento por parte de una inteligencia que vigila la Tierra. Si se confirma el reconocimiento, se activan los escenarios de contacto. Contacto con una inteligencia que posee capacidad de viaje interestelar, inteligencia que eligió la Tierra para su observación, inteligencia que puede regresar. Estas implicaciones justifican las respuestas institucionales, independientemente de la amenaza actual del objeto que se aleja. Pero las implicaciones siguen sin mencionarse. Las declaraciones oficiales sostienen que la ausencia de polvo es un fenómeno natural inexplicable que requiere investigación adicional. Extraoficialmente, las instituciones se preparan para escenarios en los que se trata al objeto como una sonda de reconocimiento de una inteligencia situada a entre 32 y 48 años luz de distancia, que posee tecnología que le permite realizar viajes interestelares de 900.000 años mientras mantiene sus capacidades operativas. La brecha entre las declaraciones oficiales y los preparativos extraoficiales se está ampliando. La brecha crea asimetría de información. La asimetría crea vulnerabilidad. Si la inteligencia envió 3I Atlas y le siguen más sondas, el público se enterará a través de la detección y no de la divulgación. Un público desprevenido se enfrenta a revelaciones sin contexto. Los paralelismos históricos no son alentadores. Los cambios repentinos de paradigma crean inestabilidad social. Las instituciones religiosas se enfrentan a crisis teológicas. Las instituciones políticas se enfrentan a cuestiones de legitimidad. Los sistemas económicos se enfrentan al colapso de la confianza. Todo ello porque la información se ocultó durante la fase de preparación, dejando al público sin un periodo de adaptación. Si la inteligencia envió 3E Atlas como prueba o demostración, el mensaje está siendo recibido por las instituciones, pero no por el público. El mensaje dice: existimos, podemos llegar hasta vosotros. Entendemos que la química permite escenarios de extinción. Hemos realizado una demostración que no se puede explicar de forma natural, pero que tampoco se puede demostrar de forma artificial. Te toca mover ficha. Se trata de una comunicación ambigua. Demostrar la capacidad mientras se mantiene la negación. Si las instituciones reconocieran el mensaje, su respuesta, preparativos frenéticos, planificación estratégica, coordinación internacional, movilización militar, tendría sentido. Pero la respuesta se produce en secreto, mientras que el público sigue sin saber que puede existir un mensaje. Si el mensaje existe y el público se entera de él sin estar preparado, surgen preguntas que las instituciones no pueden responder cómodamente. ¿Por qué se ocultó el mensaje? ¿Qué otros mensajes existen? ¿Estamos en peligro? ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Tenemos una respuesta? ¿Podemos comunicarnos? ¿Deberíamos hacerlo? Cada pregunta da lugar a más preguntas. Preguntas sobre competencia, transparencia, autoridad, confianza. Preguntas que socavan la legitimidad institucional. Si las respuestas revelan un engaño prolongado, pero se optó por el engaño, se consideró que el riesgo de una divulgación prematura era mayor que el riesgo de una eventual exposición. Se priorizó la estabilidad a corto plazo sobre la confianza a largo plazo, un cálculo institucional racional. Pero el cálculo asumía que el control se mantendría hasta que se completaran los preparativos. El control no se está manteniendo. Las filtraciones se aceleran. La coordinación internacional se fragmenta. La comunidad científica se revela. Los mercados financieros se adelantan a los acontecimientos. La conciencia pública crece a través de canales alternativos. El plazo se acorta. La divulgación se acerca, ya sea de forma controlada o caótica. Y cuando llegue la divulgación, ya sea a través de una filtración, de un denunciante, de un anuncio chino, de la detección de un objeto adicional, de la caída financiera por la valoración de escenarios de extinción, de la declaración de una crisis teológica por parte de un líder religioso o de cualquiera de los miles de caminos impredecibles, las preguntas se centrarán no solo en qué es 3E Atlas, sino en por qué se ocultó la información, por qué se silenció a los científicos, por qué se clasificaron los datos, por qué se rechazaron los artículos, por qué se mantuvo al público en la ignorancia mientras las instituciones se preparaban. Las respuestas a estas preguntas determinarán si la transición se gestiona o es catastrófica. Las instituciones optaron por el secreto. El secreto está fallando. Se acerca el punto de fracaso.
Three Eye Atlas se marcha llevándose sus secretos, pero los secretos permanecen en archivos clasificados, bases de datos restringidas, manuscritos rechazados, memorandos filtrados, autorizaciones de seguridad suspendidas, sesiones de conferencias canceladas y patrones de comportamiento de instituciones que se preparan para escenarios que se niegan a nombrar. Evidencia de polvo que debería existir pero no existe. Pruebas de una composición que no debería existir pero existe. Pruebas de una trayectoria que debería ser aleatoria, pero parece dirigida. Pruebas de una respuesta institucional que debería ser científica, pero es estratégica. Pruebas que se acumulan a pesar de la supresión. Pruebas que acabarán por obligar a las instituciones a llegar a conclusiones a las que llegaron hace meses, pero que aún no pueden reconocer. El polvo ha desaparecido. Esto es un hecho. La razón por la que ha desaparecido el polvo conduce a posibilidades que las instituciones consideran inaceptables para el conocimiento público. Las explicaciones naturales han fracasado. Las explicaciones artificiales siguen sin estar probadas. La ambigüedad persiste. Pero la ambigüedad no requiere ninguna acción si el objeto es una curiosidad benigna. La ambigüedad requiere una acción urgente si el objeto es un reconocimiento, una prueba de armas o un intento de contacto. Las instituciones optaron por la acción. La acción revela la evaluación, incluso si ésta sigue siendo clasificada. Creen que la ausencia de polvo significa algo lo suficientemente importante como para redirigir miles de millones. Algo lo suficientemente amenazante como para involucrar al ejército, algo lo suficientemente significativo desde el punto de vista estratégico como para fragmentar la cooperación internacional, algo lo suficientemente complicado como para requerir secreto durante el periodo de preparación. Pero el periodo está terminando, el objeto se aleja, las pruebas permanecen, las respuestas institucionales continúan, la conciencia pública crece, el plazo para la divulgación se reduce. Las preguntas se multiplican. ¿A qué conclusión llegaron las instituciones? ¿Cuándo se enterará el público? ¿Cómo se producirá la divulgación? ¿Qué vendrá después? ¿Habrá más? ¿Podemos responder? ¿Debemos ocultarnos o dar señales? ¿Ya es demasiado tarde? Estas preguntas no tienen respuesta en los registros públicos. Las respuestas existen en evaluaciones clasificadas elaboradas por instituciones que examinaron los datos completos y concluyeron que el curso actual era necesario. Si el curso es correcto o representa un error de juicio histórico, solo quedará claro cuando lleguen objetos adicionales que confirmen el origen de la inteligencia o cuando pasen décadas sin seguimiento que indique que Three Eye Atlas fue una anomalía natural exagerada por la paranoia institucional. Cualquiera de los dos resultados resuelve la ambigüedad. Ninguno de los dos resultados restaura la confianza destruida por el secreto. Ese daño es permanente. El costo de la estrategia elegida, independientemente de si la estrategia era necesaria. Three Eye Atlas se marcha. La humanidad permanece, cambiada por un encuentro que aún no comprendemos, preparándonos para escenarios que no nos han sido revelados, corriendo hacia una revelación que no podemos controlar, enfrentándonos a posibilidades que no estamos preparados para aceptar. Este es el estado de las cosas mientras el objeto desaparece de la vista. Las pruebas están documentadas, las implicaciones evaluadas, las respuestas coordinadas, el público desinformado, el calendario comprimido, el control fallando, la verdad acercándose. Estemos preparados o no.